Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento. Querida comunidad, pues le doy la bienvenida a esta Eucaristía. Celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Y es bien interesante porque la palabra de Dios hoy tiene unas palabras claves, valga la redundancia, para nosotros poder entender y poder también, dijéramos de una manera espiritual, digerir el Evangelio o toda la liturgia de la palabra de Dios. La primera invitación que nos hace el profeta Isaías es clara, es a compartir. Y dentro de esa lectura aparece una palabra que hoy se va a repetir varias veces, y esa palabra es la luz. Entonces surgirá tu luz como la aurora, dice el profeta Isaías. De la misma manera el salmo, o el salmista, nos va a hablar de la luz, ¿sí? Nosotros respondíamos muy bien con el salmista: el justo brillará como una luz en las tinieblas. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de los Corintios, pues va a hacer una salvedad en cuanto al anuncio del Evangelio, ¿verdad? Al anuncio de un Cristo crucificado. Este apóstol o esta segunda lectura pues nos recuerda la sencillez también con la que nosotros debemos llevar la palabra de Dios, no con palabras muy elocuentes o muy poco entendibles, sino con la claridad que da, porque así lo dice el apóstol, la claridad que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Así nos lo dice también esta lectura. Y en la palabra del Evangelio, o en el Evangelio de San Mateo, precisamente se nos vuelve a hablar de la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y en cierta forma y en cierta manera, pues también nos invita a que realicemos las obras de misericordia, las obras buenas. Por ahí dice que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras, ¿no? Y las buenas obras ciertamente son las obras de caridad, el compartir, que nosotros también podemos realizar. Entonces, teniendo en cuenta todas estas palabras, pues nuestra reflexión es muy clara. Lo que nos dice el hilo conductor es muy claro. El creyente, nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Estamos llamados, si nos habla la palabra hoy de luz, estamos llamados a iluminar el mundo, a iluminar la comunidad, a iluminar la familia, a iluminar la sociedad, es decir, en el ente donde nosotros pues prevalecemos, o no solamente prevalecemos, sino también debemos mostrar la luz de Cristo. Pero esa luz no solamente debe quedarse en las palabras, sino que la luz tiene que también mostrarse concretamente
en obras, ¿verdad? Ciertamente nacidas de una fe auténtica. Siempre lo hemos dicho y así nos lo enseña la iglesia. Pues la iglesia no es una ONG. La iglesia es instituida por Cristo para llevar el mensaje de salvación. El hecho de que no seamos una ONG no quiere decir de que no hagamos buenas obras en la comunidad. Entonces el profeta Isaías, como aquí nos lo describe, nos recuerda que la verdadera intención, pudiéramos decirlo también, la verdadera religión del corazón, no se queda solamente en prácticas externas, va mucho más allá. Dios nos pide algo a nosotros en la palabra de hoy y lo que nos pide es compartan el pan. Compartir el pan, así lo dice la palabra. ¿Y con quién? Con el hambriento, con el necesitado, acoger al pobre, a la viuda que tanto describe los evangelios o el Antiguo Testamento, al extranjero, ¿verdad? Al desnudo. Que nos detengamos un momento en nuestra vida y por medio de las obras de caridad, pues demos luz a todas esas personas que nos necesitan, ¿verdad? Pero también el profeta nos hace una promesa hermosa. Entonces surgirá la luz, así dice, como la aurora, es decir, que la luz que nosotros vayamos a irradiar no debe nacer de una apariencia o por aparentar, ¿verdad? Pudiera ser una apariencia religiosa, sino más bien de la caridad vivida, de la caridad de la cual estamos llamados todos a realizar en conjunto. Pues nosotros hoy, como ayer, como siempre, corremos también el riesgo de hablar mucho de Dios, ¿verdad? Porque nos puede pasar, a mí como sacerdote o a alguno de ustedes, podemos hablar mucho de Dios, pero ayudar muy poco. Y hoy el Señor nos llama al contrario, o nos llama a la equidad en ese sentido, a hablar de Dios, pero también a ayudar. La fe cristiana, nuestra fe cristiana, se vuelve más creíble cuando uno, pues, dijéramos, toca las heridas del que sufre o toca las heridas del necesitado, de esas heridas reales que están en la comunidad y que están en las personas. Esa es la invitación que concretamente nos hace el profeta Isaías a todos nosotros. Y como lo mencionábamos, el Salmo que también nos habla de la luz, ¿verdad? Pues continúa con esta misma dinámica o con esta misma invitación, porque es una invitación, ¿verdad? El justo brilla como luz en las tinieblas, y las tinieblas son la necesidad del que sufre. Y bueno, no porque sea perfecto, sino porque vive con misericordia. Nosotros quizás no somos perfectos y así lo entendemos. Dios es perfecto. Nosotros tratamos de hacer su voluntad, pero el hecho de que aún no seamos perfectos no quiere decir que no nos pongamos en ese camino de misericordia, de generosidad, de compartir, ¿verdad? Y sobre todo de tener esa confianza siempre puesta en el Señor, en nuestro Dios. Estamos en un mundo actualmente que está lleno de miedo. Miren, si ustedes reflexionan, y es miedo en el fondo, cuando uno ve a los países que en vez de estar creando, sobre todo me refiero a las grandes potencias, en vez de estar creando más fuentes de trabajo o creando más cosas, por decirlo de alguna manera, más elementos para que le haga bien al mundo, uno lo que ve es a esas grandes potencias con miedo, porque lo que están haciendo es armas. ¿Armas para qué? No va a ser para rezar o para destruirnos. Y en el fondo, ¿qué es eso? Es miedo. Y en el fondo, ¿qué es eso? Desconfianza de Dios. Entonces, el Evangelio nos llama precisamente a que nosotros dejemos ese miedo y confiemos más en el Señor y comencemos a pensar más
en el otro. Si el mundo, y cuando me refiero a las grandes potencias mundiales, pensara no en tanto hacer armas, sino en compartir, yo pienso que sería diferente nuestro mundo, ¿verdad? Pero también estamos nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Que confiamos en Dios, pero aquel que confía en Dios verdaderamente se convierte en un faro en medio de la oscuridad, incluso en un faro silencioso. Usted nunca se vaya a decir, ay, pero yo para qué hago eso si nadie lo ve, ay, para qué yo hago eso si nadie lo escucha, ay, para qué yo hago eso si nadie me va a tomar en cuenta. No, usted debe ser como un faro silencioso, porque Dios lo ve todo. Y Dios ve también las cosas buenas que nosotros podemos estar haciendo. Muchas veces pensamos que iluminar es hacer cosas extraordinarias o cosas grandes, pero la luz del cristiano se manifiesta en la sencillez, en gestos simples, pero en gestos concretos también, ¿verdad? Por ejemplo, una palabra de consuelo, un acompañamiento a alguna persona que sufre, o una presencia verdaderamente fiel ante quien lo necesita. Y esa es pues la invitación que nos hace precisamente el salmista. Por otro lado, San Pablo en la segunda lectura, porque ustedes lo escucharon muy bien, habla de anunciar el evangelio, ¿verdad? Pero nos da una clave crucial, una clave muy importante para entender cómo vivir todo lo que nosotros queremos o todo lo que aparece en el evangelio. Él dice, o le dijo a la comunidad de Corintios en esa época, y nos lo dice a nosotros hoy, nos lo recuerda, él dice que no llegó con sabiduría humana, no, ni con discursos brillantes, sino con sencillez, como les decía al inicio. Y además de eso, con un espíritu de la fuerza de Dios. Así de sencillo. Esto nos debe interpelar o nos debe llamar la atención, diría yo. ¿Para qué o por qué? Para que nos libre de una presión enorme. No necesitamos nosotros, ¿verdad?, ser perfectos ni impresionantes para anunciar el evangelio. Lo que sí debemos es ser disponibles, como lo decíamos en otra oportunidad, y estar muy abiertos también a querer la conversión, porque la conversión nos va a llevar, por supuesto, a anunciar el evangelio. La verdadera evangelización, ahora que hace poco tuvimos una, nace de una fe auténtica y de una fe del corazón, ¿verdad? Cuando una persona vive con coherencia, cuando vive también en conciencia, diría yo, cuando vive en humildad, pues Dios actúa a través de esa persona. ¿Y qué sucede? Esa persona se convierte en una luz, se convierte en una lámpara, se convierte en una persona que puede iluminar muchas personas. Y entonces es importante tener esto en cuenta para pensar hoy en lo que nos dice el Evangelio de Mateo. ¿Qué nos dice él? Entonces yo quise como compartir tres ideas muy sencillas, pero que forman parte, por supuesto, de lo que nos dice el Evangelio. Primero, la sal, porque nos habla de la sal. Dice allí, ¿ustedes son la sal de qué? Del mundo. Así dice la palabra hoy, ¿no? Ustedes son la sal del mundo. Cuando uno echa la sal, imaginémonos que nos estamos haciendo una sopita o un hervido. Y entonces le echamos todos los ingredientes, ¿verdad? Le echamos la carne, le echamos la mazorca, le echamos la papa, le echamos la yuca, le echamos ¿cómo se llama? El apio, la uyama. Bueno, y entonces eso comienza a cocinarse, le echamos la sal y la batimos, ¿verdad? Y cuando ya está el hervidito, la sopa, el sancocho, uno llega y puede observar, puede ver un poquito de ¿cómo se llama? De carne. Puede ver un poquito a lo mejor de uyama, de papa o de yuca, pero la sal no se ve. La sal ¿qué? Se siente o se degusta, vamos a decirlo así, ¿verdad? Da sabor y conserva. El cristiano, nosotros que somos los cristianos, estamos llamados a dar sentido a la vida. Es decir, a darle sabor a la vida, a darle gusto a la vida, aunque no se vea mucho, ¿verdad?
¿En dónde? Porque siempre están los lugares. El privilegio del evangelio y de ser sal es la familia, es la comunidad, es el lugar donde yo opero, o donde yo me desenvuelvo, es en mi trabajo también, ¿verdad? Entonces, ser sal, porque esa es la primera palabra del evangelio que he querido compartir con ustedes, ser sal significa evitar que el corazón pierda el sabor, por decirlo de alguna manera, que el corazón humano se corrompa, se dañe con la sal. Antes, cuando, es lo que yo he recordado, cuando antes no existían como las neveras, o a lo mejor existían, pero aún no llegaban a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo conservamos los alimentos? Mayormente con la sal, sí, ¿no? Algo así. Entonces uno salaba todo y no se dañaba. Entonces la sal hace que no se corrompa, en este caso, hablando desde lo espiritual, que no se corrompa nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo se corrompe? Cuando uno se vuelve egoísta, cuando uno se vuelve indiferente ante las necesidades y ante el que tiene que compartir, cuando pierde la esperanza, ¿verdad? O sea, todo es desesperanza. Nosotros, a pesar de la adversidad, debemos permanecer en la esperanza. No podemos perderla, pero eso lo hace Dios. A veces pensamos que nuestra presencia no cambia nada. Sí, nuestra presencia cambia muchas cosas, pero basta solamente esto, miren, y es lo que debemos poner en práctica también para hacer sal en el mundo. Basta con que usted sea una persona, o que encontremos también una persona honesta, una persona justa, una persona honrada, bondadosa. Hoy, cuando se nos llama a compartir, cuando uno consigue esas personas en las comunidades, eso transforma todo y eso cambia todo, lo cambia. Porque incluso buscar ser honesto, buscar ser fiel, porque lo podemos hablar también desde el matrimonio, desde el sacerdocio, pues eso transforma, eso cambia. Y eso va a ayudar a iluminar, porque también es la palabra que hoy nosotros queremos compartir. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad cristiana, cuando dejamos de vivir el evangelio con coherencia, entonces se pierde la sal, se pierde el sabor, y sucede lo que dice por aquí en el evangelio: si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor, verdad? ¿Ya no sirve para qué? ¿Ya no sirve para qué? Para nada. Para nada, no sirve para nada. Entonces, ojo, que nosotros no nos pase esto, que no, no, usted no sirve para nada, no, que sí sirvamos y que seamos honestos, tratemos de ser en todas las medidas honestos con Dios y con la sociedad. Luego Jesús habla de la lámpara, también es otra palabra que aparece aquí en el Evangelio, ¿sí la escucharon, verdad? Una lámpara que se coloca lógicamente, no se mete, cuando se enciende la luz no se mete debajo de una olla o debajo de la cama, no, sino un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre, para que ilumine. Una lámpara no se enciende para esconderla, sino para iluminar la casa o para iluminar cualquier lugar. La fe no es algo privilegiado o es algo privado que se guarda en silencio absoluto, vamos a decirlo así. Es una vida que se comparte. No se trata de imponerse ni de exhibirse, no, sino de vivir de tal manera que nos lo pide el Evangelio, ¿verdad? Vivir en la presencia de Dios, y que si vivimos en la presencia de Dios, pues nuestras acciones van a ser van a concordar precisamente con el Evangelio, con Dios. Entonces, aquí es importante muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos pueden iluminar, y cómo nosotros también podemos ser lámpara en medio de la oscuridad. Finalmente, la Escritura nos habla de la luz. Jesús dice: ustedes, fíjense tan bonito, ustedes son, o somos, ustedes son la luz del mundo. Y no dice, ustedes tienen luz, no. Él no dice eso, no. Ustedes tienen, no. Él dice, ustedes son
¿La luz de qué? Del mundo. Porque reflejan la luz de Cristo. ¿Será esto verdad? Porque nosotros deberíamos, yo como sacerdote, ustedes como fieles hijos de Dios, deberían reflejar la luz de Cristo. El mundo actual necesita precisamente eso, necesita personas que iluminen caminos, que iluminen conciencias, que iluminen donde hay oscuridad, donde hay desesperanza, ¿verdad? Donde no hay nada. Ahí nosotros debemos ser esa luz en medio de la oscuridad. Pero esta luz no es para la gloria propia o para la gloria de uno, no es para la gloria personal. Jesús lo dice muy claro en su evangelio, que los demás vean las buenas obras, para que el Padre sea ¿qué? Glorificado. Así lo dice la Escritura. La verdadera luz siempre conduce a Dios y nunca al ego. Porque a veces a mí como sacerdote me puede pasar, bueno, yo hice tal misión, misión evangelizadora en la comunidad, y entonces yo ahí con esa misión alimento mi ego. No, si yo hice una misión evangelizadora es para que precisamente lo que nos dice el Evangelio hoy, se ilumine la comunidad, ¿verdad? Sea iluminada la comunidad y que sea Dios el que prevalezca en la misma comunidad. Entonces la palabra de Dios, termino diciéndoles, nos invita a revisar nuestra vida. Esta palabra de Dios hoy. Nuestra fe es la primera pregunta que yo me hago con ustedes. ¿Nuestra fe se traduce en obras concretas de amor? Primera pregunta. ¿Nuestra vida da sabor y sentido a los ambientes o a los habitantes o a las personas donde yo estoy? ¿Nuestra luz ayuda a otros verdaderamente a acercarse a Dios? Esas son preguntas que debemos respondernos. Pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que nuestras obras de misericordia sean la luz en medio del mundo, que ilumine la oscuridad del necesitado y que conduzca a muchos al encuentro con el Señor. Amén.